Así en Carapé, viste, claro, bueno, el otro día Algo en la vi. entrevista entonces papá usaba la carreta para traer los productos de la campaña, esto era tirado por bueyes, Claro. él demoraba 3 días en venir, quedaban 50 kilómetros a mi casa, y porque los bueyes caminan muy lento Muy y lento. vos los tenés que Sí, sí. largar y que pasten, viste, y volver a unir. Por eso tiene una ollita ahí, viste, de 3 patas, y el farol para alumbrarse en la noche. Sí, sí. Y bueno, cuando yo tenía 5 años, papá vende la carreta y se viene para Mina y ahí yo puedo hacer la escuela primaria. Después hago 3 años de tornería en la UTU, aprendiendo el tornero mecánico. Yo hice tornería también. Y después, bueno, me largué, después que trabajé en algunos talleres, Claro, ingresé en la fábrica de Portland, de acá en Mina, y de ahí me jubilé. Y después que me jubilé, empecé a hacer esto como un hobby, ¿viste? Claro, Sí. Pero después la misma gente fue la que se encargó de decir, no tenga esto escondido para vos, vos mostralo, esto. Y la verdad que es un buen consejo porque la mayoría de la gente hace eso Sí. y después mueve y... Mirá, por eso decía el colchonero. Ahí está, seguro. Entonces, hablaba de esto fue cocina. una de las primeras cosas que hice, viste, que mi padre Muy bonito, muy me bonito. ayudó inclusive a hacerlo. Eso es la famosa casa rodante que usan ahora los turistas, Sí, ahora porque ahí sí. llevaba todo en la carreta. Bueno, mi mamá decía que mi abuelo había sido carrero, pero no sé qué era lo que hacía, digamos, que él llevaba. Bueno, Carrero, Pero viste, es llevaba como el como un camión de hoy almacén, en sí, día. como una especie de almacén ambulante, podía ser también de todo. Sí, No, eso eran los marcachifles. eso era la marca chifle. El carrero era como el fletero, más bien. Él traía los ahí productos de la está. campaña y llevaba los productos. En San Ramón de habían almacén. varios que vivían de eso, con Claro, caballo. claro. Carro con No, caballo. este era con carrero. No, ya sé, me doy cuenta. Me doy cuenta que es otra cosa. Era más pesado, ¿viste? Sí, obvio. Y bueno, y esto fue una de las primeras cosas que hice y basado en lo que me Pero explicaba mi padre. ¿viste? quedó perfecto, Porque esto está perfecto. hecho como si fuera una carreta de verdad. Mira, yo acá tengo una rueda a medio hacer para que Claro. vos veas el trabajo que Sí, lleva para sí. hacer una Oh, rueda. Ahí tenés que claro, hacer la por masa, que favor. es esto, después hacer los rayos. Y después eso, esto se llama cama, que cada cama Sí, sí. abarca 2 rayos. Por y ahí eso había va, tanto trabajo va antes. formando. Eso, Sí. Don, perdona que le voy a decir, comparado, es como un trabajo de un preso eso, de paciencia, de pero paciencia. no. Esto sí, el mío, decís vos. Sí, claro, Ah, sí. de paciencia, porque yo tengo de mucha paciencia. Y esto, bueno, cuando la estábamos haciendo, papá me dice, mira Horacio, que el eje de la carreta no va en la mitad de la carreta, lo tenés que correr hacia adelante. Bueno, pero decime por qué. Dice, mira, las carretas eran del apacho, una madera dura, una madera muy pesada, y si vos le pones el eje en la mitad de la carreta, todo lo que pesa el pértigo le cae en la cabeza al buey. Algo es. Entonces vos tenés que correr el eje hacia adelante, Para que cosa no haga que la tanta carreta fuerza. quedando vacía quede en perfecto balance. Ah, mirá. ¿Viste? Para que no le pese el pértigo. Buenísimo, que Claro, se le sale. claro. Esto se llama En esa muchacho. época usaban el cerebro. Sí, esto se llama muchacho, viste que tiene un muchacho en el pértigo y otro, Y en otro la atrás. culata. Ah, mirá. Y eso era para mantener la carreta Una parada vez. mientras tú la No, cargabas. Y el muchacho tenía que tener un poquito de juego porque cuando tú estabas cargando la carreta también tenías que venir y tantear que no quedara ni delantera ni trasera. Ay, Entonces ahí está el Tenía su porqué jeito. de cada cosa. Sí. ¿cómo no? ¿Cómo? Y después, bueno, seguí, viste, con las cosas de La campaña, cocina. Esa la regalamos, nosotros la teníamos una. cocina leña, viste. Estaba media podrida un poco y... Sí, después y se pudren más de no usarlas, viste. Seguro. Porque mientras la estás usando... Pero yo alcancé a ver en una estancia que íbamos con mi padre en el camión que la Eso es cocinera. para afilar, Juan Sí, Pablo. para afilar. ¿Para qué? Ah, para afilar, mirá. Tirar las costillas ahí arriba y los huevos y hacer en la plancha directo así. Y sí, bueno, aquí está el sartén, viste. Con el huevo frito y todo. Una Y belleza. un churrasco. en la churrasco, plancha, Sí, Y acá esto era la piedra de afilar que una belleza. tú le tenías. Y esta es la máquina de granar maíz. Esta era la desgranadora de Qué maíz. bochinche que metían las ¿Y esto que es picadora de carne, puede ser? Sí, Ah, No. ¿no? Ah. De hacer Esa chorizo. era la de quebrar el maíz para darle a los pollitos. Ah, mirá. Esta de... En la casa de mi abuela había La de granar, de Estaba sacarle la grano. espiga, desgranaba. Pero tenía El como un grano embudo usado. grande arriba, la de mi abuelo. Sí, alguna tenía una tolva que le llaman, Bueno, ¿viste? sí. Seguro. Y los Yo la choclos alcancé van... a ver. Sí, sí. Y los choclos van entrando Claro. derecho ahí.
Ah, ¿desgrana el choclo? Sí, sí. Claro, Ah, mirá. de maíz. El Crudo. grano sale Sí, por ahí. obvio, sí, sí, sí. Sí, la espiga madura, ¿viste? Sí, 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 obvio, no, sí, no sí. escuchamos en el puchero. No, obvio, No, sí. tiene hasta el choclo ahí, ¿no ves? Sí, que lo maría, sí, sí. Una belleza. Y esto, ahí echabas parte del maíz y eso lo quebraba para darle a los pollitos bebés. ¿Cuántos ¿viste? años tiene, señor? 83. Oh, Modelo 42 soy. 49, 49. Bueno, yo soy el 6 de abril del 42. Ah, 4 de mirá. mayo, 49. Y esta era la cardadora, ¿viste? Que era la que utilizaba Sí, el sí, colchonero, eso. Va a ¿viste? ser el Para- La conozco ¿Viste, bien. Juan Pablo? lana. Así carnada. Echaban la lana acá Tenían y la lana el tipo de pasaba oveja ahí. y la dejaba más Bueno, esponjosa. los Ah, colchones mirá. que habían eran de lana de oveja. ¿no? Ah, mirá, ah, Y mirá. el forro de colchón se le llamaba cotín. Cotín, Ah, ahí está. Y ya lo cambiaba ahí cuando venía ¿Seguro? el colchonero. Porque cuando lo llamaba el colchonero ya estaba finito el cotín. Pero ya estaba con... De estas conocí en la casa de mi abuelo cuando yo era chica. Sí, mamá los cotines, ella cosía, los arreglaba y los remendaba a veces. Claro, a veces se remendaban, sí. Seguro, No tiraban daba para todo, ¿viste? un tiempo más. Era otro tiempo. El arado de mano. Este seguro, Sí. este es el arado de mano. Sí. ¿Cuál es el de Mancera que le dice? Este mismo. ¿Es el mismo? El mismo. Ah. Le llaman mancera porque a esto le llaman mancera, ¿viste? Ah. Que es como el Llegué a andar en manillar. una rastra yo. ¿Eh? Llegué a El andar abuelo de él. En una rastra. Ah, bueno, sí, porque primero se preparaba la tierra, se araba la tierra y después había que rastrearla. Pero la rastra se usaba como carro para llevar Sí, bueno, pero. bolsa o algo Sí, también. También. No, pero estaba sí, el rastrón que le llamaban, que era como una horqueta para... Sí, sí. Esta también, que esta no sé para qué, pero esta también la Eso para para cosechar. Es un rastrillo. un rastrillo. Ya vamos a llegar. Bueno, Yo te mirá, adelanté. este es el arado, ¿viste? Que era tirado por buey o por caballo en algunos lados, y esto es la reja que va abriendo el surco. Sí, sí. Y atrás mío tiene que venir mi señora o mi padre o mi hijo con la semilla, echando la Echando la semilla. semilla. surco. Después dan la vuelta y vuelves a hacer lo mismo al lado del primer surco, haces un segundo y con la tierra del segundo vas tapando la anterior. semilla del primero, ¿no? Ah, qué Porque si bueno. no los pájaros te comen todo. Después aparece Sí. este que es el arado de carro. Ah, que ese este ya tenía dos rejas y Era tenía más la adelantado. sembradora, seguro. precioso. Claro. Este tenía la sembradora, viste que era esto acá, donde se echaba la semilla, esto era tirado por bueyes, Era más fácil. y la primera reja va abriendo el surco, la sembradora va dejando caer la semilla, y la segunda reja ya va tapando en el momento ahí, ¿no? Una belleza. O sea que- Entonces, Sí, sí, todo. ahí ahorraba mano de obra ya, ahí quedó, la patrona quedaba en la cocina cocinando, ¿viste? Dos sur. Seguro, este ha sido dos surcos, este llevaba 3 juntas de bueyes. Sí. Ahí ya le empezaron a sacar trabajo a la gente. Ahí empezamos a ahorrar mano de obra. Después acá tenés esta que era la pastera, que esta era la de cortar la alfalfa Seguro. para tener en el invierno. Esto era tirado por bueyes, por caballo, perdón. El operario va sentado acá, con esta palanca regula la altura del corte, lo que corta es esa cuchilla, Y ahí va cortando. y a esa cuchilla el movimiento se lo da la rueda a través de un sistema de engranaje. Qué belleza. Tú vas a ver que eso se va a mover ahí ahora. Supongo que todo ese trabajo hoy en día se hace con un tractor súper. ¿Eh? No, no. Hoy en día ese trabajo en el campo se hace con algún tractor, Máquina, supongo. se hace con un tractor. Por eso te digo, por eso te digo. Va tirando el pasto Por eso para te arriba digo, y por eso sale te digo. guardado el otro punta. Seguro. Por eso te digo. Sí, ahora. Ahora, yo estoy hablando ahora. Esto no, esto iba Pero esto no se ve cortando, más. ¿viste? Esto no se ve más, ¿no? Claro. Esto va cortando, ¿viste? Y toda la máquina era de metal, menos esta parte que era el pértigo, que esto era de madera, y esto que se llama biela, que es lo que mueve la cuchilla, también era de madera para que hiciera de fusible en caso de que agarre una piedra, un alambre, un cuerpo extraño ahí que tranque, para que no rompa los dientes, entonces Eso es como quebraba una la máquina de madera cortar esa. pelo, ¿viste? El mismo sistema. Seguro, el mismo sistema, claro. Claro. Y esto, bueno, esto va marchando y va cortando y la alfalfa va quedando en la chacra, ¿viste? Con esto va hasta el final y vienes por el otro lado haciendo lo mismo y queda toda la alfalfa cortada. Después viene este que era el rastrillo, que con este lo que hacía era juntar lo que cortaba la pastera, ¿viste? Entonces era tirado por caballo también, el operario va acá, ahí baja el rastrillo, ¿viste? Eso va juntando, cuando eso se llena, levanta, deja el montón, sigue a otra vez. bajar y vuelve a Una levantar ahí.
Ahí va hasta el final de la chacra, después viene por el otro lado haciendo lo mismo, ¿viste? Y dice que trataban de dejar el segundo montón en línea con el primero que habías dejado cuando pasaste para allá. Ahí va. No sé, después eso se cargaba en carro y se lleva a las casas, ¿viste? Sí, La sí. casa está en enferradora donde se hacían los fardos. No sé si quedó clara la... Sí, sí. Estoy admirado que gracias a usted se conserven eso, el recuerdo de esas máquinas, La ¿no? historia, bueno. Seguro, porque si Vamos a no, hacer un poquito de lugar ahí. Es que porque- llega un momento que algún museo. no, la gente joven no sabe ni lo que es. No tiene idea de lo que Mucha, es. no. La Mira la verdad que- panadería. Bueno, para que todavía no está No, no, porque. Está con hambre el hombre. Está mirando para los Está palos. No, ya la había visto en la filmación, Ah, bueno. en la tele, pero me digo. Bueno, y esta era la segadora, viste que esta era la máquina de cortar el trigo. Sí, sí. Esto era tirado por bueyes porque era una máquina más pesada. Entonces, es la rueda también la que le da el movimiento a todo. Yo te lo voy a mostrar por debajo ahí. Viste la rueda, a través de engranaje y cadena le da el movimiento a las distintas partes. Acá tiene una cuchilla, igual que la pastera, que es la que corta. Y esta máquina lo que hacía era cortar el trigo y formar el atado. Y lo dejaba caer a la chacra. Mira ahí, hasta el trigo y todo también. Sí, yo tengo... Claro, esto Tres pitas. no está relacionado porque esto es trigo natural y esto es una Claro, miniatura, ¿viste? Claro, claro. Pero el trigo supuestamente está sembrado acá, Claro. ¿viste? La máquina viene marchando, el molinete lo arrima a la cuchilla, Claro. la cuchilla lo corta y cae sobre esa cinta lo trae para acá y lo va a hacer subir a la mesa, que se llama eso que está ahí, eso sería la mesa, y ahí va a llegar el trigo. Viste, el trigo llegaba ahí arriba, esto llegaba en esta posición y acá había un operario, viste, un maquinista que con una palanca emparejaba para que todos los tronquitos quedaran iguales y eso, la máquina seguía mandando trigo, entonces Claro. Sí, sí, va sí. mandando trigo y esos brazos van formando, arrimando el atado. Una vez que hay trigo suficiente, con otra palanca terminaba de cerrarlo. Ese brazo largaba un hilo sisal que daba una media vuelta y formaba el atado y lo deja caer a la chacra. Esto va marchando y cada pocos metros, viste, va cayendo Obvio. un atado porque la máquina sigue cortando, ¿no? Claro. En esa época los chinos no tenían nada que hacer. ¿Lo qué? Los chinos. Ah, no había. No había Ahora es todo llegado. chino. Todo. Ahora es todo chino, sí. Ahora los que inventan todos son los chinos. Bueno, ahí tenemos el trigo en la chacra, entonces eso iba quedando en la chacra. Después había que Esa sí entrar me a esta acuerdo. que era la trilladora. Esta era movida con un motor a vapor, esto sería el motor a vapor. A esto le llamaban locomóvil porque esto era un motor que se podía trasladar, viste, con bueyes, Ah. tenía rueda, porque habían motores a vapor estacionarios, viste, Claro. entonces... Sí, sí. Pero habían estos que eran los locomóviles que se llamaban, que esto se llevaba con bueyes hasta la chacra y la trilladora también se llevaba con bueyes, se nivelaba, Claro, se porque buscaba un esto lugar. era una máquina que se contrataba para la época de que había Seguro, que hacer la, seguro, yo la iba trilla. a tu campo, te hacía la trilla y de ahí iba a otro. En la Ah, casa de mi abuelo, yo era niña chica. En Y- las trillas íbamos nosotros. Y bueno, y esto, viste, marchaba. Bueno, comer. sí, no, sí. Ahí iban peones y a trabajar. Sí, trabajaba mucha gente en esto, y Sí. vecinos, ¿viste? Ah. Porque después iban a la casa del vecino a ayudarle también. Claro, Entonces, A mí- mi hermana me hizo un Y- cuento de una cosa que vio con una trilladora que no. No, no. Pero no. No siempre, no No siempre. va a no contar, cuenta, no, Mirá qué bueno está el camión, No, no, Juan. no Sí. cuento, no. Bueno, y Pero- esto sería el motor a vapor, ¿viste? En esta parte lleva el agua, acá es la cámara del fuego, donde se prende el fuego, ahí calienta el agua, genera el vapor, el motor mueve a vapor, pero acá va a mover con aire, ¿viste? Yo lo que tengo acá es aire para hacer marchar el motor. Acá yo le conecto aire y esto va a funcionar como si fuera vapor igual. Ah, qué increíble. ¿Qué? Entonces el trigo que cortamos con arcilla se traía en carro hasta acá, se traen por este lado, se vuelcan acá los atados de trigo, ¿viste? Supuestamente, la máquina lo pasa para adentro. Ya se adentro escupe lo va- todo el. No. Por ahí. Ah, no.
No me acuerdo. Yo sé que hay una cosa que... Sí, eso escupe, pero el grano sale por acá, ¿viste? La máquina adentro tiene una especie de zaranda y tamice que va desgranando el trigo y el grano sale por acá y ahí lo entra en envuelto. esto seguro. Ahí lo notaba, mirá, Era ¿viste? clasificado Ahí lo envuelto. y por esa boca va saliendo el grano. Y ahí estaban los embolsadores, seguro. Entonces lo que escupiera es desperdicio. Seguro, Ah. lo que salía por acá era la paja, ¿viste? Ahí está. Este caño se orientaba de acuerdo al viento para que fuera volado lejos, ¿viste? Y no molestara a la gente que estaba ahí. Pero acá se formaba un montón de paja igual, que esa paja se utilizaba como combustible para mantener el motor en marcha. ¿Alguna pregunta? La verdad, Buenísimo. no, más o No, menos no. yo lo, o sea, ahora más o menos, pero yo me acuerdo clarito, y las máquinas eran de ese Claro. color y todo. Sí, era así. Bueno, creo que tengo gente. Entiendo. Ocupado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te puedo conocer un vecino? Sí, te explico cómo Sí, funciona. claro. La visita demora 1 hora y media más o menos y son máquinas, vehículos y herramientas, pero todo eso funciona, por eso el tiempo. ¿viste? Perfecto. Y tiene un costo de 250 pesos por persona. Perfecto. Bueno. Únicamente ¿vos querés el dinero o el cliente? Bueno, entonces sí. Bueno, Ah, sí. vení Mirta. Si me haces el favor, me deja el nombre. Buenas suyo. tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? Mi nombre es Rita Isabel, soy maestra ¿Al publicada. final? Bueno, un gusto. De eso, sí. Sí. ¿Nombre? ¿Esto ya está? Sí, ya está así. Bueno, ya sacó eso. Nombre y de dónde procede. Ya lo vi el cartel, lo primero que me llamó la Ah, atención. ¿viste? Es decir, ese cartel es debido a esto. Sí, a hermana que es Molina Campo. Precioso. Por eso. Sí, sí. Claro, porque por falta de ortografía. Seguro. Y después dice, se vende vino bueno, todo al revés. Todo al revés. Ah. ¿Lo ves? Claro, lo que Justo el otro día estábamos acordando de los libros del maestro, ¿Puede sentarse? del maestro Firpo, ¿se acuerda, señor? era lo que sale. Para que te ponga Claro, una nosotros silla, falta ¿no? ortografía, ¿no? Claro. Bueno, Ah, Nos corremos. ahí está. Está bien, ahí. ¿Estamos bien? O sea, que ¿arrancamos acá? Sí, se va haciendo por ahí. Bárbaro. Ah, ¿ves? Está la verdad bien, ¿eh? Ahí está. Bueno, nosotros ya habíamos empezado con esta familia, terminamos con ellos y después empezamos La primer el parte. principio del recorrido. Arrancamos. Seguro. Estábamos en la trilladora, esto era una máquina para trillar el trigo, que ya lo tenemos embolsado de pronto, entonces ahora lo vamos a llevar al molino, que ustedes andaban allí al lado del molino viejo. Yo creía que era un mirador eso, ¿no? Ahora me doy cuenta, tiene razón, es igual. Me faltaban las astas. No sé por qué nos mandó para ahí el coso. GPS. el GPS. Bueno, esto es el molino viejo, esto es un molino que existió acá en la ciudad de Mina, que era movido por el viento y Es ahí donde está, donde yo estuve. ahí sí, Sí. ahí en la esquina de Ponjalina Sí, y sí, la la capilla, rosa. una Sí, capilla el que GPS, yo puse el Museo de la Miniatura y el GPS me mandó para ahí, no sé por qué. Y ahí que era un caballo. Que andaban, no. No, Eso. ahí mira, esta parte se llama casquete y esto giraba. Viste, ahora tiene la torre nomás y le Sí. hicieron una parte nueva de me llamó la hormigón. atención. Pero esto era de madera en su tiempo, ¿viste? Esto era un molino basado en los molinos españoles para moler el grano de trigo y transformarlo en harina. Esto se llama casquete y a esto le llamaban el palo de gobierno o timón y ahí se prendía un aparejo de cuerda y entonces de ese aparejo dice que 4 personas tiraban de él para poder girar el casquete porque esto era muy pesado, Claro. esto tenía todo el sistema de la hélice, todo eso. Entonces, para que eso girara, era muy pesado y para eso tenía esto que era el palo de gobierno que le llamaban. Acá yo lo hice cortado al molino para que se vea cómo era que funcionaba. Entonces, en la parte superior estaban las muelas, que eran 2 piedras de 1,5 metros de diámetro y unos 30 centímetros de alto. Las bolsas de trigo había que subirlas por esta escalera al hombro Pobre gente. hasta acá arriba
y ahí se volcaba en esa tolva. Una de las piedras, la piedra superior era la que giraba y la de abajo era fija. Entonces el grano entraba, seguro, el grano entraba por el centro de la piedra y entre las dos piedras ahí, eso al ir girando una de ellas va moliendo el grano y lo va transformando en harina que va saliendo por el borde de la piedra. Pero ahí salía la harina con la cascarita del grano, todavía todo entreverado. Entonces se bajaba por una cañería de madera, bajaba ese trigo, transformado en harina, hasta otro piso donde estaban los tamices, que ahí lo tamizaba, entonces eso lo transformaba en la harina blanca, limpia, separaba, y adentro quedaba lo que era la cascarita del grano, que era el afrechillo, que se le daba como alimento a los animales, ¿no? Después la bolsa de harina ya quedaba pronta abajo en el último piso, ahí se embolsaba. Esto, las piedras estaban en la parte alta, dice, para que después el proceso fuera por gravedad, que va cayendo la harina sola para abajo. Bueno, ahí. Ahora vamos a pasar a la panadería. Si se quieren levantar ustedes para verlo mejor, porque están medio lejos, si querés pasa por acá atrás y venir por acá, o por ahí, sí, por ahí. Esto es una panadería que existió acá en la ciudad de Minas, que marchaban todas las máquinas con un solo motor. Ese motor, si querés estar de pie, lo ves mejor de pie, capaz, si ven ahí. Como quieran. Bueno, eso ustedes se manejan como Ojo ustedes con el quieran. teléfono, no tapes No. Todas las máquinas marchaban con un solo motor, era un motor eléctrico que movía un eje que había en la parte superior, y frente a cada máquina de ese eje bajaba una correa que movía las distintas máquinas. Esto sería la amasadora, donde se volcaban las bolsas de harina, la levadura, el agua, la sal, todo. Y esto tenía un carro que recorría todo ese tacho para que esos brazos vayan haciendo la mezcla de los ingredientes. Ahí eso iba preparando la masa. Una vez que la masa estaba pronta, entonces la saca de ahí, la pasa por esta otra, que son los rodillos. Esa es la sobadora. Esa es la sobadora, eso lo que hace es tirar la masa. Como la maquinita chiquita que hay ahora. Sí, claro. Y esta otra sería la batidora, ¿viste? Para la masa de los bizcochos, una cosa más chica, como para la masa de bizcochos, te decía. Bueno, y después la mesa de trabajo, donde se trabajaban, donde habían varias personas haciendo los panes. Después de esos panes se metían al horno, que eso era un horno de leña. Ahora vamos a hacer de cuenta que lo prendemos el horno. Ahí salía el horno prendido. Entonces ahí se echaban los panes y ahí se cocinaban. Ahí le bajaba la puerta, entonces se cocinaba todo el pan. Fantástico. Está buenísimo. Todas las máquinas marchaban con un solo motor, pero una vez que la máquina terminaba su tarea, tú le cambias la correa y esa máquina se detiene y no tiene por qué estar trabajando en vacío si ya había cumplido su tarea. Ah. Eso tenía una polea loca. Con motor, pero el motor, pregunta, ¿a qué hora era con...? El motor era un motor eléctrico. Que Eso, era eléctrico, claro. Era eléctrico y movía un eje que había arriba. Ahí va, eso es lo que quería preguntar, si era eléctrico, claro. Sí, y frente a cada máquina Ahí va. va una correa, ¿viste? Entonces, para que la máquina no se esté desgastando de gusto en vacío, después que terminaba la tarea, tú le cambias la correa y esa máquina se detiene, ¿viste? Entonces, no tienen por qué estar trabajando la máquina en vacío, ¿no? Claro. No sé, ¿alguna pregunta? Notable, Ustedes notable. llegaron medio tarde, pero el pan va a salir calentito para ir Está increíble. Bueno. La panadería sí que nunca había visto por dentro una panadería, nunca. Bueno, eran así, mirá, yo cuando trabajé como tornero más de una vez me tocó ir a las panaderías, hacer comparaciones, ¿viste? Entonces las conocía bastante bien. Y bueno, y un día le pedí esta panadería fue construida en 1930, estaba a 6 cuadras de acá de casa.
Y un día le pedí, marchó hasta 1990 y pico, ¿viste? Y cerraron, murieron los dueños, la panadería cerró, quedó cerrada. Y yo le pedí a la hija, ¿viste? A ver si un día, a ver si estaban las máquinas todavía ahí. Y bueno, me dijo que sí, que todavía estaban, pero que iba a ir a remate todo y que las máquinas iban a ir para la chatarra. Digo, entonces mañana pasado yo voy a venir por acá con un cuaderno y un metro para hacerle la... Entonces, porque yo me guío con las medidas más que Claro, nada, ¿viste? claro. Le puedo sacar las medidas más para mantener la proporción. Y bueno, y de ahí salió la panadería. Preciosa, que era preciosa. Tal cual, así como Sí, está. sí, sin duda que está igualito. Y bueno, y después tenemos esto que era el carro con lo que se repartía. Bueno, tiene el pan, ¿viste? la jardinera. La jardinera, sí. No Los sé por qué le canastos decían grandes. jardinera, pero le decían jardinera. Pero le sí. decían jardinera. Esto era tirado por caballo, esto tiene los elásticos ahí, la suspensión, como Sí, tenían sí, ellos. sí. Y esto tiene un freno acá, esto le No llamaban había martinica, bolsita eso. para el pan, ponían unos No, canastos era, grandes. sí. Y con eso arrima ese taco a la rueda para ayudar al caballo en la bajada, ¿viste? Que no se le venga el empuje de... Y las puertas eran Claro. como Sí, era como una persiana. como una persiana, no Sí. eran como las puertas. La puerta de ahí era como una persiana, ¿viste? porque Que ahí se bajaba la que se persiana. baja ahí, ¿viste? Sí, sí. Y de ahí, bueno, antes de bajarse, la levantaba la persiana esa y con una canasta de mimbre, por lo general era donde se bajaba el pan y después entraba al almacén y ahí... ¿Y existió en la panadería esa, la uruguaya? Sí, esta era más del centro, ¿viste? Ah, era otra más, Pero era más... más bacana. Era así, esta era de barrio, vamos a decir, ¿no? Y esta todavía existe, esta panadería, pero ahora le cambiaron el nombre, ahora Claro. tiene el apellido de que la tiene, El que la tiene. de Rodríguez, ¿viste? Pero era la uruguaya en su tiempo. Usted sabe que en San Ramón había un carro, cuando yo era un chico, un carro, no una jardinera que decía, muy prolija, pintada, con filete, como se la uruguaya. No sé por qué. En muchos lados ¿viste? Estaba la uruguaya. Un caballo No sé tordillo, por qué, siempre, pero- siempre me acuerdo caballo tordillo también. El tipo hacía flete. Bueno, ahora vamos a ir ahí, esos son Del los agua. molinos, ahora vamos a prender el ventilador, que el ventilador es medio Para que se veteranito mueva el también. molino. Después, El viento, claro. es para generar la corriente, para que mueva el molino y el molino va a empezar a sacar agua. Ese había en la casa de mi abuelo también. Esos eran los molinos que habían en campaña para sacar agua. Y el otro de la No sé luz si lo alcanzan a ver ahí. Sí, sí, Ahí está sacando agua. Ah, mirá Ese el era el tanque agua, el australiano. agua, el agua. Eso sería el tanque australiano, sí. Porque en muchos lados eran para... Correcto, sí. Ah, qué bueno el pan, sí. Ahí está sacando agua, ¿viste? Ah, no, muchos de esos están abandonados ahora. Sí, de eso ya no existen, ¿viste? Muy poco y ahora lo que pasa es que hay bombas eléctricas, ¿viste? Hay corriente eléctrica en muchos lados. entonces, Cuando vino la sequía, Y este otro era el molino que había en algunas casas de campaña para cargar la batería. Esto era un dínamo. a la radio se decía que eran para. Sí, La luz. la radio, ahí va. Y la también. corriente. Eso lo que hacía era cargar una batería y en la noche tú tenías una lamparita y alguna radio en la ¡Qué que entonces. tristeza! Sí. Sí. Y si no era Porque la lamparita era. Ah, sí. Bueno, era un poco más que la vela. Qué genial esto. Bueno, después por acá tenemos esto, que esto es la primera usina eléctrica que hubo acá en Minas. Por ahí, atrás de la señora, hay un cartel que dice, se hizo la luz, tenemos ya alumbrado eléctrico. Eso era septiembre de 1902, cuando empieza el montaje de la usina esta. Esto funcionaba a vapor. Allí en una foto viene una cantidad de bueyes con la caldera, porque esto funcionaba a vapor, como te decía, pero acá le vamos a dar aire. Para que Porque funcione. aquí sí, lo que funcionaba a vapor funciona con aire, ¿viste? Acá le damos aire y esto sería la caldera donde llevaba el agua y abajo se le prendía fuego, entonces ahí genera el vapor, ahí tiene un manómetro que eso indica la presión que tiene y acá tiene una válvula de seguridad por si se pasaba de presión para que no fuera a explotar la caldera, entonces esta válvula libera vapor y no hay riesgo, ¿no? Acá tiene un silbato, que eso indicaba que ya había presión suficiente,
Entonces echaba a andar el motor y el motor era el que generaba la corriente para la ciudad. Eso era septiembre de 1902, cuando empieza el montaje de la usina esa, pero en una parte del recorte del diario allí dice que se acelerarían los trabajos para los festejos que iban a haber en octubre. En octubre lo que iba a haber era que se inauguraba el monumento a la Valleja en la Plaza Libertad. Ese monumento se inaugura el 12 de octubre de 1902 y ese día se dio corriente a la plaza y a los comercios del entorno para darle un toque más de elegancia a los festejos de ese día. Ajá. Y se entregaron también unas medallas conmemorativas donde estaba el monumento ahí. Ah, mira. Y eso lo entregaron a distintas personalidades. Claro, yo, claro. yo esto lo compré en un remate No te vista que no va. sin saber. Compré una caja, ¿viste? Yo compré un remate y compro máquina de escribir vieja, máquina de sumar, máquina de coser para desarmar y sacar mi granajecito para las distintas piezas. Claro, claro. ¿viste? Claro. Entonces, Y en compró un eso. remate compré una caja con un montón de cosas y venía esta medalla y le digo a Mirta, vamos a donarla para la Casa de la Cultura, ¿viste? Porque me parecía una cosa importante, ¿no? Pero averiguamos y en la Casa de la Cultura ya tenían una, digo, bueno, entonces te quedás conmigo acá. Y bueno, le hice el soportecito ese. Claro, y, bueno, claro, espectacular. Después la corriente eléctrica se inaugura el 18 de enero de 1903 y eran 3 motores, sí, Una consulta. El motor de vapor sí. que le daba el movimiento para la usina eléctrica. ¿Aquí era carbón? ¿Se alimentaba carbón esa caldera? Yo no sé si marchaban a carbón o marchaban a leña, viste, en ese entonces. No Ajá. sé. ¿Y lo traían en tren eso? Sí. ¿Y qué traían la madera o el carbón? En tren, imagino, ¿no? No sé, tampoco. Las máquinas sé que vinieron en tren, viste, Sí. y después el traslado lo hicieron con bueyes, todo el cruce de la ciudad. Pero, ¿Y mira, la usina estaba cerca de la vía o estaba lejos? No, atravesaba la ciudad en diagonal todo. Ah, La estación es donde, no sé si tú conoces. Conozco la estación, sí. Bueno, y la usina está acá en la salida para Maldonado, para la ruta 60, ¿viste? Ah, está. Tenías que atravesar toda la ciudad. Estaba lejos. Todavía sigue estando, ahora está la reductora que le llaman ahí, ¿viste? Están los transformadores porque Sí, es sí, la sí. corriente de la represa y eso, ¿no? Pero mira, yo le preguntaba, yo los datos que tengo es lo que saqué de ese recorte del diario, nada más que decía que era corriente continua, Sí. que era 240 volts, lo que daban de la energía, ¿viste? Energía Que que generaban los motores, que era corriente continua también, que viste que la corriente continua hay una pérdida imponente de Sí, caída de sí, tensión. claro. Pero, y le preguntaba a los jefes de UTE a ver hasta cuándo funcionaba vapor y cuándo empezaron los diésel y no, ninguno me ha respondido nada. ¿viste? Así que, y eso no sé tampoco. No, también no, Eso interesante. en el nombre no está. Después sí, se inaugura el 18 de enero de 1903 y eran 3 motores como este, de los cuales uno de ellos le daba el alumbrado a las casas, desde la puesta del sol hasta las 12 de la noche, ahí lo apagaban. El segundo daba el alumbrado a las calles, desde la puesta del sol hasta las 2 de la mañana. Y el tercero era de alternativa por si uno fallaba, ¿viste? Se ponía en marcha el número 3. No sé, alguna otra pregunta que quieran hacer. Bueno, entonces nos vamos a meter al campo de vuelta. Acá tenemos esto que es una máquina de esquilar. Ay, Esta es una máquina de esquilar de 2 tijeras, no sé si conocen, alguno no la conoce. He sentido nombrado. no. Bueno, y esto Eso es no una llegué. tijera de esquilar verdadera. Esto me la regaló un primo mío. Esto es una máquina de esquilar que esto marcha con un motor a nafta. Ese motor arranca y a través de unas correas le da el movimiento a esto, que son los brazos. El brazo es un caño que por dentro de él va una varilla que gira. Algo parecido a como son las bordeadoras, ¿viste? Hoy en día que tienen motorcito y después tienen la varilla, el caño ese donde mueve la tanza en la punta, ¿no? Y esto sería una tijera de esquilar, que esto iría acoplada acá al brazo, entonces el movimiento le da
el movimiento es cortante. Lo de abajo se llama peine, el de arriba es cortante, que es lo que corta la lana de la oveja, ¿no? Esto acá tiene un sistema de engranaje bastante particular, que esto gira a 180 grados y los engranajes están siempre engranados. Y esto es lo que le permite al esquilador poder movilizar la tijera, ¿vio? Sobre el animal. Cuando yo hice esta máquina se la mostré a Mirta, y a mi señora, y le digo, mirá, hice una máquina de esquilar. Y lo primero que me preguntó, dice, ¿y ese motor marcha? No, Mirta, el motor no marcha, el motor es una copia de un motor, pero no marcha. Ah, no, tenés que hacerle el motor que marcha, que si no, no tiene gracia. Y me Mirta, no es fácil hacer un motorcito. ¿Te mató? Sí. Sí, ella es maestra, ¿viste? Y los gurises, uno de ellos le aguantaron un año solo. Yo 56 años y más o menos le tengo que hacer caso, porque si me la cosa Pero también, digo, convendría aclarar, porque hay niños también y gente que realmente lo primero eran tijeras. Sí, Tijeras, sí. tijeras, que se esquilaba a mano. Ahí viene la tijera. Ahí está, esta tijera. Antes se giraba con Yo esto. tengo una para el jardín. Sí. Esto, antes se giraba con esto, pero con esto se lastimaba mucho. Ay, a la oveja. Le sacaban el pedazo. Sí, sí. Ah, pobrecito. Y había que meter Después fierro apareció porque esta máquina te que pagaban era por la oveja que esquilaba. ¿Eh? Pues pagaban por Te pagamos por la cantidad de ovejas que esquilaba, giraba, sí. seguro, había que meterle. Bueno, entonces Mirta dice, no, tenés que hacer el motor que marcha. Y yo, como te digo, voy a los remates y compro máquinas viejas, viste, de escribir o de sumar. Y en un remate voy a comprar una revista Hobby, que era una revista argentina de manualidades. Y en un remate en una revista de esa venía cómo hacer un motorcito que marchaba con aire. Y entonces digo, esto es lo que yo preciso para que Mirta me deje dormir adentro. Buenísimo. Entonces pude hacer una máquina un poquito más grande, le hice Claro. y le puse el motorcito, que ese motorcito marcha con aire, que lo saqué de una revista Hobby, como te decía, que era una revista argentina, y ahí le vamos a dar aire y el motorcito este va a marchar, supuestamente. Y ahí se solucionó el problema. Ahí se soluciona el problema, ¿viste? Entonces ahí estaría marchando, ¿viste? Claro que acá el movimiento viene hasta aquí nada más, porque a los brazos no le puedo dar el movimiento, porque en cada Tendría que tener una articulación... oveja para estirar también. Sí, también. Cada articulación de esto tiene el mismo sistema que tiene acá la tijera, ¿viste? El engranaje, entonces, ¿por qué va a conseguir el engranaje? Sí, ¿no? Pero con eso ya quedó Sí. tranquilo, ¿no? Bien Y usted demostrado. también, y usted también. Y esto, seguro, y esto enfrente a cada brazo, la máquina tiene un tarrito ahí, porque el esquilador, ¿viste? Por cada oveja que esquila, viene el vellonero, cuando se retira el vellón, que es la mayor parte del lana que se le saca a la oveja, viene el vellonero, retira el vellón, se lo alcanza el embolsador, se lo mete en la bolsa y ahí lo pisa para que entre la mayor cantidad de lana. Claro. Pero el vellonero, cuando viene y te retira el vellón, él tiene la obligación de tocarte en el hombro al esquilador y te deposita una ficha, que es esto, Por cada oveja. por cada oveja que tú esquilas. Entonces, esto es el control que tú tienes al final del día. Para saber cuánto va a cobrar, principalmente. ¿Cuánto va a cobrar? Claro. Entonces, cada vez que el vellonero viene, te retira el vellón, te toca en el hombro, lo pisas, agachado esquilando. Entonces, y te dice, ficha, te toca en el hombro y te dice, Ah, ¿verdad? ficha, te pagó la oveja. Claro. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, una explicación Los fantástica. niños se van a ir con más de una duda. Porque esas cosas hay que tener imaginación para saber ahora. El que no las vio. Y bueno, después que hice ese motorcito, ¿viste? Me puse a trabajar en distintas Rubros. cosas. Me fui para la construcción. Eso es una hormigonera, ¿viste? De las que habían antes, que también funciona con el mismo motorcito que le hice para la esquiladora. Después lo apliqué para distintas cosas, ¿no? Aquí le vamos a dar aire y ahí va a empezar a funcionar
Entonces ahí estaría, estas eran las máquinas que habían antes, que esto se llevaban remolque hasta la obra y llevaban 2 bolsas de las de 50 kilos de Portland. Hoy en día son bolsas de 25, pero antes eran de 50 kilos y bueno, y la proporción después del degullo, el agua y la arena, ¿no? Una vez que estaba pronto, le daba esa maneja y ahí lo vueltas para la cancha y lo vuelve a poner en posición de marcha y vuelve a cargar. Una vuelta de tacho, ¿no? Ahora esa manejita, ¿vale? De esas hay ahora, no son iguales, pero Esa hay. manejita, ahí está. Además, ahí está, hasta ahí. Ahora lo volvemos para el otro lado. Ah, es complicado trabajar en la construcción. Ahora sí. Bueno, te animás, ¿no? Bueno, y por acá tenemos esto, que es una sierra de cortar fierro, que era lo que había en los talleres de tornería donde yo trabajé. Cuando tenías que cortar un trozo de hierro fino, lo cortás en la morsa con la mano nomás, pero cuando era un trozo de hierro grande, de 100 milímetros, 150 milímetros, estaban estas máquinas que tú apretabas en la morsa ahí el trozo que vas a cortar. Esto marchaba con un motor eléctrico de nuevo, ¿no? Pero acá yo lo hago marchar todo con el mismo motor. Entonces ahí apretas el trozo que vas a cortar, bajas el arco de la sierra y ahí le echas a andar y la máquina te lo va cortando. Mientras tú haces otra tarea, la máquina te está cortando el trozo de hierro este. Eso es una pregunta que quieran. Tengo un amigo un conocido que es tornero, pero no sé si se usan esas máquinas ahora. No, entonces no, ahora es máquina más moderna. Por eso te pregunto, Esto en la época yo trabajé, viste, como tornero y en la auto. Claro. Yo creo que había uno, en la que yo fui. Sí, el auto que yo fui había también, pero yo salí en el año 58 del auto. Sí, no, Hoy en día están los discos y la pulidora y todo eso, ¿no? Pero Claro. En la que yo fui se cerró el taller. No hay más. bueno, ahora vamos a entrar en la locomoción. Por acá tenemos esto que está considerado el primer automóvil de la historia. Eso fue construido por Nicolás Cuñón en el año 1769. Eso funcionaba a vapor. Yo lo saqué de un libro que me prestó un amigo que venían los primeros vehículos, ¿viste? Y de ahí lo pude hacer a esto, ¿no? Claro, el dato técnico no vendía ninguno, era una foto nomás lo que tuve yo, y de ahí me tuve varias aspirinas después para poderlo hacer. No, Sí. pero está muy bien. Esto funcionaba a vapor, esto sería la caldera. En la parte superior llevaba el agua, en la parte inferior se le echaba la leña la llevaba en ese canasto que tiene ahí debajo, y ahí eso generaba vapor y movía un motor de 2 cilindros que movía la rueda delantera, pero a través de un cric que lo movía, no había cigüeñal ni había movimiento rotativo ahí permanente, sino que cada vez que bajaba el pistón, la biela enganchaba en un brazo que iba firmado en el eje de la rueda, y enganchaba en una rueda dentada que tenía ahí un crique, ¿no? Ahí estaría funcionando supuestamente como era él. Parece más una máquina de coser que un auto, pero Sí, era lo que había. era lo que había, claro. Qué ingenio. Esa es una pregunta. Está considerado el primer automóvil porque fue construido en 1769 y también se dice que fue el primer accidente porque parece que Cuñón no le puso freno y chocó contra un muro. El original dice que se encuentra en el Museo de Arte y Oficio de París y dice que tiene unos argollones en la parte delantera de la caldera que O sea que alguno fue que le chocó nomás. sí, por eso parece que lo ha chocado nomás. Aquí
gente que ha venido, que ha estado allá y me ha dicho, ese es el que chocó contra el muro. Digo, sí, según tengo entendido el muro. Y bueno, y de ahí lo pude, de ese libro que me prestó un amigo, lo pude hacer. Precioso. Lo felicito, la verdad. Y Ahí podría llevar unos blancos. una pregunta, ¿ya terminó o sigue haciendo estas cositas? No, ahora ya le aflojé un poco. Porque para esto tenés que estar concentrado, tenés que estar en esto, seguro. ¿viste? Y como estamos recibiendo gente. Claro, claro, me imagino, claro. después no sabes si apretaste esta tuerca o Claro. no. Está bien. Obvio, ya. Y tampoco le da. Sí, pero digo, aparte ya he hecho bastante. Sí, no, por eso. Acá tenemos esto otro, que esto es un Renault de 1900. Yo lo saqué a esto de una lámina de un almanaque, porque me gustó la forma de la cachila esa, y digo, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. En una época, creo que la Pepsi sacó unos de plástico, ¿no? Unas cachilas medio de colección así, de ese estilo, en una época, hace Sí, años, capaz, ¿no? ¿viste? Yo no me acuerdo. Y esto, bueno, yo lo saqué de una, ya te digo, de la lámina de un almanaque. Y esto Muy viene. bonito. Ahora sí. Bueno, eso no vamos a echar mucho, se me escapó El aire. cañito, sí. Ah. No pasa nada. Disculpen. No, tranquilo. No, pero lo vemos así igual. Sí, esto era un Renault de 1900, ¿viste? Y sí, ahí se desconectó el cañito donde lleva el aire al motor. Y esto era un Renault de 1900, pero te voy a mostrar lo que tengo en construcción ahí. Es una Forte. La famosa Forte, de esa he escuchado, la famosa Forte. Sí. Esto es una Forte, viste que esta la tengo en construcción. Que hay gente que me dice, no la termines, Horacio, dejala así porque ahí se aprecian más los detalles. Después que tú la tapes y Claro. y la pintes, dice, se pierde un poquito eso, ¿no? Claro. Pero, y bueno, y acá está una rueda, como a medio hacer, ¿viste? Tenés que hacer la masa primero, después hacerle la división para la cantidad de rayos que lleva, hacer la llanta y hacerle los agujeritos también para los rayos. Y por la misma llanta metés después el rayito hasta que emboca en la masa ahí, y después lo estañas. Como que dice un trabajo de relojería. Sí, te lleva así su Muy delicado. Hay un museo en Tacuarembó, Sí. hay un hotel que se llama Forté. Sí. Tiene más de 30 Fortés. Sí. Pero No, verdadera, digo. ¿De verdad? Sí, impresionante. Sí, Más de 30. Ahí está una carroza fúnebre también. Sí, lo conozco, sí. Sí. Ahí tiene la carroza fúnebre. Nosotros estuvimos con mi señora, cuando cumplimos los 50 años de casados, salimos a recorrer el Uruguay y fuimos hasta Tacuarembó y fuimos al museo. ese. Muy lindo. ¿Qué es Había hotel? una- ¿Es había hotel una- o tiene museo? Mira. Sí, ¿Mm? había una Harley Davidson, me parece. Tiene afuera. a Harley Davidson, tiene un Mini Morris como el de Mr. Bean, tiene millones de cosas. Sí, también, de verdad. No es conocido. ¿Eh? No es conocido, yo nunca lo sentí. No es conocido, allá en Tacuarembó sí. Está así. A él lo conocí en la televisión hace 2 días, por eso vine. Está a la salida de Tacuarembó. Está a la salida de Tacuarembó, sí, se llama Hotel Forté. Sí, nosotros lo vimos, sí. Y en Paso de los Toros hay un vagón de tren ese hotel también. Sí, lo conozco también. También por televisión, ¿no? Bueno, acá tenemos esto, que esto es un camión de 1911, por allí atrás tuyo está la foto de donde yo lo saqué. Yo lo saqué de un almanaque porque yo quería... Llanta de hierro atrás, por lo menos, la llanta maciza. Sí, llanta maciza era. Sí, sí. Y yo siendo muy chico alcancé a conocer camiones de rueda maciza. ¿Qué es un white? No, la marca no sé porque yo lo saqué de un almanaque, ¿viste? Y quería hacer un camión de ruedas maciza y pedí por la radio local a ver si alguien tenía alguna foto de algún camión y un hombre me dijo, mira, yo tengo un almanaque de la ESO que vienen unos cachilos viejazos, dice, si te sirve te lo presto. Y bueno, me prestó ese almanaque y ahí yo saqué la foto de él, ¿no?
De la foto de esto que saqué esto, eran de ruedas macizas, ¿sí? En ese entonces no se había logrado un caucho para la cubierta que soportara el peso de la carga y la presión del aire, ¿no? Era una banda de caucho nada más pegada sobre la llanta, ¿no? Pero adelante no tenía cubierta, no se ve ahí, ¿no? No veo, ¿no? Yo conocí una empresa en el año 69 de Fraga que sacaba de los barcos Sí, azúcar, que iba para Rausa, azúcar rubia, sí. y tenían dos parecidos, con la llanta trasera maciza. Sí, algunos tenían la llanta delante inflable, sí. Sí. No te puedes agarrar esa llanta porque me cargaba el camión y me di. Esto que tenemos acá es un primer camión que tuvo mi padre. Yo nací en Campaña y mi padre era carrero. Después, cuando yo tenía 5 años, mi padre vende la carreta y se viene para Minas y ahí compra un camioncito, que esto era un Internacional de 1935, y con este camión ya cambió el andar de él, ¿no? Cambió una belleza. Eso eran carrocerías de madera, en ese entonces no habían carrocerías metálicas como hoy en día. Y después le llaman vaca, que la vaca era para cargar cargas de volumen, Claro, sí, sí. la lana o alfalfa, cosas que ocupan mucho espacio pero que pesan poco. Y a veces mi padre llevaba la lona ahí. Ah, bueno, sí, claro. Sí, La ataba ahí arriba para que no. Sí, pero en ese entonces había que andar con la lona, claro. Claro, para tapar la lana. lona ocupaba mucho espacio. Sí, Y mi padre pesaba la lona Sí, era imponente. por él. Mi padre fue camionero. Se ve que en esa época no habían radares, ¿no? No. Me iba muy rápido. Y esto, bueno, acá yo le hice el motorcito, ¿viste? Igual que la Ford T también. Pero ese no es el que está funcionando, ¿no? El que funciona está abajo. Ahí tiene el motorcito, ¿viste? Igual que el de la aspiradora, y después una reducción de correas ahí abajo. Y una cadenita de último, porque después me patinaba la correa también, y cuando daba mucho peso, ¿viste? Entonces. A cadena. Yo tuve que poner una cadenita que no sé ni de dónde la conseguí, ¿viste? Una cadena de bicicleta, pero mucho más chiquita. Seguro, sí. Y estas correitas que tiene ahí, yo antes se las hacía de una bandita de caucho, pero se me reventaban. Y ahora son un resorte que los consigo en el taller, ¿viste? De los retenes. Porque viste que el retén sobre el labio lleva un resortecito finito, entonces en el taller yo consigo eso y ahí le voy haciendo las cosas, ¿no? Y en este caso las ruedas de viste que estaban bastante bien descubiertas. Está impecable. Yo viste, en este caso la llanta es un cañito que le soldas los rayos. Y después en el taller mecánico también consigo manguera de radiador y cortas una rodajita y le pones arriba de la llanta. Y si no te da el diámetro, ¿viste? Le pones otra un poquito más grande por arriba. Y de último, lo que tiene de banda de rodamiento es de las correas de los autos nuevos, ¿viste? La que mueve el alternador o el aire acondicionado. No, la distribución tiene barritas, todo. Esta es la que mueve la dirección o el aire acondicionado, eso, ¿viste? Le llaman polivea o multivea, esta que son varias rayitas, y eso lo consigo en el taller y le pongo. Y ahí le hacen los elásticos también, ¿viste? Que esto tiene la suspensión ahí, todos los elásticos. Y capaz que ese está mejor que muchos soldadores. Y los elásticos también los saco de esto, que esto es una máquina de escribir. Viste que la máquina de escribir llevaba como una cuerda adentro que es la que movía el carro, porque tú ibas tecleando y el carro iba corriendo solo, pero iba corriendo porque tenía una cuerda. Cuando llegaba al final tú lo traías para atrás y lo que hacía era arrollar esa cuerda y queda cargado de vuelta para llevarlo. Y yo de ahí sacaba para los elásticos, ¿no? No sé, buena pregunta que quieran hacer. Fantástico.
el ingenio suyo para solucionar. Ah, mira, en esa... Ah, no. Viajamos. Llegué Ahora nos vamos en este. Estos habían sido coches que fueron de CUSA. Sí, ¿viste? obvio, sí. Estos eran de plataforma, le llamaban, eran abiertos atrás, el chofer iba en una cabina aparte, separado ahí, y se veía el motor. El motor tenía el espolón que lo cubría, pero por lo general en el verano le sacaban la tapa y lo dejaban abierto, porque si no el chofer ahí se moría de calor. Sí, Entonces, ahí disipaba más calor el motor y le dejaban abierto, o a veces le ponían la tapita de arriba nomás. Y a veces entraba el olor a gasoil para los pasajeros, que era insoportable. Cuando tenía alguna pérdida, entraba olor a gasoil. Sí, no era fácil, ¿no? Y esto COFA quiere decir Cooperativa de Ómnibus Funcionario ANCAP. Entonces, Mira. yo trabajé en el ANCAP y en los tiempos que yo entré en el ANCAP, en el 67, eran estos los coches que nos llevaban hasta la planta. Hacían un recorrido por la ciudad y nos llevaban hasta la planta y a las 8 horas llevaban los rotulos y nos traían a nosotros. Solo para empleados de ANCAP era esta. Sí, esto era para... Había ómnibus locales también, ¿no? Sí, sí. Pero esto era para los solamente funcionarios. Pero tiene la luz prendida porque tiene la... Bueno, gracias, sí. No de nosotros. Esto hubieron coches locales también, ¿viste? Para el recorrido urbano acá. Yo viajaba en eso, cuando empecé a trabajar, viajaba en eso. Pero es raro. Esto habían ¿Qué sido plataforma? de culta, ¿viste? Después cuando cruzaron la unidad le mandaron los coches viejos para el interior, ¿no? Sí, sí. Como ahora están viendo coches más modernos. ¿Eh? Los coches que manda CUSA ahora, que vende CUSA, son, Son muchísimos. modernos. ¿No? Son, Tiene pocos años. claro. Bueno, vamos a echarle la temperatura ahora. Esto es un tractor a vapor de 1900. Esto, ¿eh? Flor de tractor. Sí, flor de tractor. Pesa 9 kilos. Y pesaban porque eran todo hierro, la Sí. chapa maciza. Eran pesados, sí. Sí, claro. Y esto, bueno, ya tiene un silbato que indica que hay vapor, la dirección de la cadena, que lo graba todo el eje, no es que haga la rueda, sino que lo graba todo el eje. Y ahí lo vamos a echar a andar. ¿Y este de qué año vendría a ser? Porque yo conocí tractores, pero mucho más. No, era esto no. De 1900, era mi Ah, de con razón. 1900. Yo lo he visto en películas. Las películas de época. Yo este lo vi original y de ahí saqué todos ¿sí? los datos, ¿viste? Y las medidas para poder hacerlo, ¿viste? Estaba en San Carlos, entonces yo quería hacer un tractor a vapor y no encontraba modelo. Yo encontraba fotos, pero la foto vos ves de un lado, del otro lado no sabes lo que hay. Claro. Entonces me dijeron que en San Carlos había un tractor y fuimos por mientras allá. Le pedí al dueño para hacer, para ver si me dejaba sacarle las medidas. Bueno, y este me llevó 3 meses para hacerlo. A los 3 meses le digo, mira, vamos a ir hasta San Carlos a ver. Y se lo llevé al hombre y no podía creer. Se lo llevó. Sí, porque cuando yo le dije la primera vez, digo, no me deja sacar las medidas porque yo hago réplicas en miniatura. Y sáquele, me dijo, ni Bolivia no me dio. Y estaba medio abandonado Sí, estaba en la calle, ¿viste? la lona. Y después cuando se lo llevé, dice, ay, no hiciste nomás, ¿y quién sos vos? ¿Y de dónde estás? ¿Te animás a manejarlo vos? Mirá, vamos a pararlo acá. Ahí, dale, para un poquito. Para que arranque, tú le vas a dar a esta rueda para atrás. Después esta palanca para tu lado, eso es el cambio, él va a marchar. Y con esto lo tenés que manejar, pero que no se nos caiga de ahí arriba, ¿viste? Dale nomás ahí a la palanca, al volante para atrás. Ahí está. Agarralo nomás de cambio, pero ahí ya está. Con esto, ahí está. No, tenés que seguir ahí. Dale. Ahí.
Ah, pues bien. Y le ves un poquito de eso, ahí está. Salió Sacalo usted, tractorista. Juan Pablo, sacalo usted. Ah, perdón. El que manejaba los tractores era el tractorista. Saliste de tractorista. Sacar el cambio ahora, no le doy más dirección, porque así vamos a sacar el cambio porque vamos a chocar con la panadería. No importa, ahora detenerle la rueda ahí y hacerlo, no, detenerla hasta que se detenga. Ahí va. Ahí está. Empujar hacia adelante ahora la rueda. Ahí va más para atrás. Ahora le ponen el cambio, mira que ahora va a ir para atrás. Ahí está. La rueda de cambio no se queda puesta ahí. La rueda de Buenísimo. Ahora estacionalo. Sacar el cambio. Sacar el cambio. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora vamos a arreglar un poco las calles. Porque ahora no. Las máquinas. Sí. Esto es una niveladora de arrastre, le llamaban. Esto era una niveladora de esto que era tirada por bueyes, podía ser tirada por bueyes o por un tractor. Esto es anterior a la motoniveladora. Después el operario tenía que ir parado acá, con estos volantes baja la cuchilla, de un lado o del otro, para darle bombea a la calle también. Con este cambia para que la cuchilla eche la tierra hacia la derecha o hacia la izquierda. A la vez inclina las ruedas de adelante. Yo no sé si ustedes se han fijado en la Sí, sí, niveladora sí. que a veces inclinan las ruedas. Ah, sí, de verdad, sí. Bueno, ahí estoy, yo le hice todos esos movimientos, ¿viste? Y ahora se lo vamos a aprender a este para que trabaje un poco también. Y eso le luego un operario en el tractor y otro en la niveladora de atrás. Qué laburo. Sí, la idea era, no había aire acondicionado, ni palanquitas, ni botoncitos, y no había con las heladas o con el sol, había que andar ahí. Bueno, Sí, sí. no es fácil. La verdad que... Está una máquina. Ah, está bien. Es mismo. O sea, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, no. Está todo contestado. Espectacular. No, pero de repente, Nos deja de boca abierta. de repente queda una pregunta también. Ahí va. Bueno, ahora vamos a traer esta que es la del último viaje. Esa sí que no me gusta. El otro día justo hablábamos de eso en la cabina. Así eran, sí. Ah, mirá. Así eran, hasta el cajón. Hasta eso. Sí. Esto era una carroza fúnebre, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo un día andaba en el centro y me encuentro con un chofer de una empresa fúnebre de acá de Minas. Dice, Horacio, anda muy apurado. Digo, no, digo, ando haciendo unos mandados nomás. Dice, vamos conmigo hasta el garaje. Entonces me llevó hasta el garaje y estaban los autos nuevos, pero allá para el fondo estaba una carroza de esta. Dice, esto tenés que hacer vos. Y yo la miré y digo, dejate bromar, eso yo no lo voy a hacer. Es dificilísimo. Pero después vine acá. Como desafío, como desafío. Como desafío. Claro. Después vine acá y le digo a mí, voy a ir hasta allá. Si le decís, cuando le decís a Mirta la quedás. Cuando le decís a Mirta la quedás. Ah, no sí. diga mañana. Tienes que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Y bueno, y fui, hablé con el dueño de la empresa para pedirle autorización, desde luego, ¿viste? Y decirle que a ver si no le parecía mal que la hiciera, y bueno. Y fui, le saqué medidas, ¿viste? Para hacerla y le pregunté la historia.
y me dijo que esta parte de acá había sido de 1900 y que había sido tirada por caballo en esa época. Seguramente. Después en 1930 la adaptaron a un chasis de un Dodge, esto era un Dodge de 1930 y ahí adaptaron eso, ¿no? Pero ellas eran todas, a esta no le puse motor porque como no consigo cliente para ella, Nadie quiere viajar en eso. pero tiene toda la Todo lo comodidad de, ¿viste? Una belleza. La verdad que está muy bonita. Y bueno, y ahí le hice un ataúd. No te jodas que mirá que te alcanza igual. No hay Turquía. Y bueno, y ellas eran todas talladas en madera, ¿viste? El ornamento, eso era todo tallado Todo en madera. madera. Pero yo esta es toda de metal, Claro. de cosas que yo fui consiguiendo, ¿viste? Claro. Esto que tiene acá en el centro está sacado del respaldo de una cama. Pero, Había- pero pregunta, me surgió una pregunta. Con respecto a lo que viste acá en la funeraria de acá, ¿es una réplica o hiciste alguna cosa más bien de creación tuya? No, pregunto. Es creación mía porque yo creo que no habían dos iguales. Ahí va, no, por eso preguntaba, Eran Seguramente todas- que no. Eran todas muy parecidas, pero... eran Claro, distintas. claro. Eran artesanales, no eran. Eran igual, pero diferentes. Y bueno, Y eran inclusive hasta más suntuosas, habían. Sí, había una más coquetona. Sí, ahora los que van en ella no son muy pretenciosos. No, ahora van Contale echados que para me atrás, lleve nomás, de echados. Los que van. Lo que van. Por eso. Y Una bueno, vez. esto es sacado del respaldo de una cama, viste que algunas camas antes tenían un adornito de bronce. Esto otro que tiene por acá es la manija de un cajón de una cómoda también, Ah, seguro. viste, de un mueble antiguo. Y mira, yo acá tengo algunas otras cosas. Esta cúpula donde iba la cruz está sacada de una cama de bronce también que tenía estas dos perillas en el respaldo, viste. Ah, qué fantástico. Entonces de ahí saqué esa parte Claro, donde va claro. la cruz. Buenísimo, buenísimo. Esto otro que tiene acá son sacados de un artefacto de luz, de esas arañas que habían de varios. Ah, de varias claro, luces, sí. ¿viste? Entonces esto lo cortás a la mitad y te queda uno derecho ahí y te queda el otro izquierdo para el otro lado, ¿viste? Claro, Sí, claro. Entonces de ahí vos le vas sacando. Y el radiador de esta, viste cómo es, y el del ómnibus que era igual, está sacado de esto, que esto era una máquina de tejer. Esto era una máquina, esto era mucho más largo para Sí, acá, sí, y ahí sí. llevaba la aguja, y ahí pasaba un carro. Entonces de ahí está sacado el Ahí radiador, viste. Buenísimo, buenísimo. Eso sí Pero- es reciclar. ¿Eh? Sí, Sí, eso que es. reciclar. Claro, yo voy a los remates y compro de todo un poco, ¿viste? Y voy amontonando ahí, Mirta me curtea resto, pero... Y sí, es normal, eso es normal, Sí, es habitual. sí, de eso creo que estamos vacunados todos. Sí. Muy bueno. La verdad. Increíble. Bueno, mira, ahora yo les voy a mostrar unas curiosidades. Esto, desde luego que es un reloj Sí. despertador, ¿no? Ajá. Esto, le daban cuerda acá y marchaba el reloj y marchaba el despertador. Esto Sí. tú le dabas cuerda, adentro tiene unos engranajes y tiene un martillito que hace sonar una campana. Clink. Ahí, clink, 5 minutos más. Los que hay ahora duran un mes. Claro, y esto, bueno, yo acá tengo uno, pero esto se me reventó la cuerda, que lo tengo de muestra también. Y ahí tiene un martillito, ahora se me reventó la cuerda, y tiene un martillito que era el que tocaba la campanita acá. Ujú. Y yo con un mecanismo de eso, lo que hice fue una alcancía que se llama el Tesoro del Muerto. Ah, Que tengo acá abajo. Que aquí está el muerto, se fue la carroza, pero quedó el muerto, ¿viste? ah, mira. Y esto, acá tiene una cuerda, que yo le voy a dar cuerda, y le voy a poner una moneda acá, y él va a sacar la mano, te va a robar la moneda, y después con la cabeza te va a dar las gracias. Qué bueno, qué bueno. Ahí le pones la moneda, y te lleva la moneda, y después te da la cabeza. Está buenísimo.
no falta respeto, adelante un muerto hasta la risa. ¡Qué bandido! Es muerto. Seguro, y eso funciona con un mecanismo, ¿viste? Acá tiene un Claro. mecanismo de un reloj que le puse yo de este lado del despertador. Lo Claro, único que claro. en vez de mover el martillito, Ah. es una señal que mueve La mano. de la biela, ¿no? Buenísimo, buenísimo. De la mano. Qué bueno. ¿Y hiciste una maqueta de la ciudad? ¿Hiciste ahí? O? Es antigua, ¿no? Es una maqueta de la fundación de Minas, sí. Ah, mirá. Por los nombres de las calles, que yo no Sí, conozco nada, pero sí. me doy cuenta, son todos nombres de santos. Mira, sí, es una maqueta de la Minas se funda para 40 familias españolas que iban en la operación Patagonia. Iban a poblar el sur argentino, pero 40 familias quedan acá en el Uruguay, 20 familias quedan en Maldonado y 20 familias en Montevideo, entonces el gobierno tenía que buscar un lugar y ubicar a esas familias. Entonces nombran a Rafael Pérez del Puerto, por donde ustedes La anduvieron, calle. que era el encargado de la zona este ahí, y lo nombran a él para que ubique a esa familia, que formen una villa, y entonces salen con los cabezas de familia a recorrer la zona y encuentran acá el centro de Minas, ahí el lugar que venía con los cabezas de familia para que estuvieran todos de acuerdo y eligieran el lugar. Entonces eligen ahí. Minas se funda bajo las leyes de India. La medida que había en ese entonces era la vara equivale a 86 centímetros aproximadamente, y las leyes de India decían que la plaza tenía que tener 100 varas de lado, cada cuadra tenía que tener 100 varas, las calles tenían 12 varas de ancho, y la plaza, Rafael Pérez del Puerto viene con un piloto marinero, ¿viste? Sí, sí. Que sabe de brújula y eso, porque decía la ley que la plaza tenía que estar orientada, que cada una de las esquinas marcara uno de los puntos cardinales. Y las 4 manzanas que estaban enfrente de la plaza tenían que ser cortadas por un callejón, y al frente de la plaza, en una de las calles frente a la plaza, iría el cabildo, la cárcel y el cuerpo de guardia. Y a los fondos de ese callejón iría la capilla. Y las casas tenían que tener 10 varas de largo, por 5 de ancho, por 3 de alto, y todas tenían que ser iguales e iban a ser techadas de paja. Pero cuando llegó el momento de techarlas, no había paja suficiente en la zona, porque se estaban haciendo todas a la vez, eran de piedra, asentadas en barro y blanqueadas a la cal iban a ser. Entonces, Rafael Pérez del Puerto decide hacer un horno y techarlas De teja. teja, porque las únicas que eran techadas de teja era la cárcel, el cuerpo de guardia, y el cabildo y la iglesia. Entonces yo acá hice una casa sola para que se vea cómo era. Era 10 varas de largo, por 5 de ancho, por 3 de alto, y un tabique que dividía un dormitorio de 4 varas de una sala de 6 y una cocina aparte de 4 varas de lado. Entonces yo estaba haciendo una maqueta más grande que esa, y vinieron de la Casa de la Cultura acá. Dice: Horacio, ¿vos estás haciendo una maqueta de la fundación? Digo: sí, la estoy haciendo para tenerla acá. Y dice: no, pero hacelo para la Casa de la Cultura, que no hay nada, que esto, que el otro. No, digo: ¿yo qué voy a hacer para la Casa de la Cultura? Viste, como que te queda grande el saco. Y no le pregunté nada a Mirta, viste. Ya habías aprendido la lección. Y digo: bueno, pero vinieron varios, ¿viste? Vino el director de cultura, unos profesores de historia, que inclusive yo había hablado con ellos y me prestaron libros sobre la historia de Minas, ¿no? Y bueno, y eran más, y entregate que estás rodeado. Entonces, se la llevaron la maqueta y está en la Casa de la Cultura ahí. Y le dije: bueno, pero voy a hacer una aparte como esta, ¿viste? Que sea una casa sola para que se vean cómo eran, porque aquella había quedado. Era más grande que esa, ¿viste? Pero quedaban chiquitas las casas igual. Aparte yo lo hice ¿viste? Poniendo un poquito de sentido común y Claro. no hay datos de cuántas casas había en cada manzana. Ni Claro. nada.
Pero ahí salió eso, ¿no? ¿Y eran gente de las Islas Canarias, los primeros pobladores? No, eran de España, del norte de España. Ah, del norte. De las Islas Canarias vino, mis parientes vinieron de las Islas. ¿Ah, sí? Mi tatarabuelo vino de Lanzarote. Lanzador. Pero ellos eran del norte de España, no de Galicia, según tengo entendido, pero eran del norte de España los que vinieron. Está bien. Bueno, y esto que tenemos por acá es la cinta de Moebius, no sé si han oído hablar de ella. No. Moebius dice que era un matemático alemán que creó esta cinta por allá por el año 1850. Esto es una cinta que tiene una sola cara, tú empiezas a recorrerla por fuera. Cuando quieres recordar estás adentro de ella, sigues por dentro y vuelves a salir afuera. Ah, mirá. Entonces, como es una cosa como que nunca termina, le dicen que es el símbolo del infinito también. Ah, mirá. Y entonces yo lo saqué de un libro, no sé ni para qué sirve, pero... Pero está buenísimo. Y por acá yo la tengo hecha de papel, a esa misma cinta. ¿Viste? Porque acá, si la cortamos a la mitad, acá es la misma cinta, ¿vieron? Acá está. Tú le empiezas a recorrer por fuera, te metes adentro, sigues por dentro y vuelves a salir afuera ahí. Y esto lo vamos a cortar a la mitad, en todo lo largo, ¿viste? Porque suceden algunas cosas Extrañas. extrañas, sí. Yo te voy a invitar a ti a que Sí, la terminemos de cortar. Ahí la vamos a seguir cortando por el medio. Y si estamos cortando una cinta por la mitad, ¿qué va a pasar? En algún momento, ¿verdad? Sí, pero ¿qué va a pasar cuando Va a dar en dos. Dos cintas. Bueno, vos te quedás con una y me das la otra a mí. Ah, queda bien. Ah, qué lindo. Mirá de dónde sacan los magos la Era Moemio. ¿Eh? Moemio, un crack. ¿Moebius? Sí. ¿Aprendió conmigo? No, viste, ahí se duplicó el tamaño, pero quedó una cinta sola. Quedó al doble del tamaño de lo que era. Está bueno. ¿Viste? Ahí surgen cosas raras, ¿viste? Ahora la vamos a cortar de vuelta a la mitad. ¿Otra vez? Sí, porque viste que dicen que es el símbolo del infinito también, ¿te acuerdas? Ah, claro. Entonces ahora la vamos a cortar otra vez y vamos a lo que sucede en el segundo corte. Vamos a terminar así, ¿querés? Ahí en el primer corte se duplicó el tamaño, pero quedó una cinta sola, ¿viste? Ahora vamos a ver lo que pasa en el segundo. ¿No hay opiniones ahora? No. Vamos a esperar. Va esperando, sí. Ah, mirá. Enlazada. Ahí Ah, quedan mirá. dos, pero quedan entrelazadas, sí. Ah, mirá. Ahí, ¿viste? Yo pensé Yo que voy a la tomar una. anterior iba a quedar Curioso, enlazada. porque es la otra, pero quedan entrelazadas ahí. Ahí no salen de ahí. Eso yo les voy a explicar ahora por si ustedes las quieren hacer, sobre todo para los chiquitos Sí, que ella le quieren gusta hacer las manualidades. magia, ¿viste? Esto es una tira de papel con lo que yo lo hago la cinta, ¿viste? Si a esto lo pegáramos así, ahí lo cortamos a la mitad y salen dos. Pero si a esto lo giras media vuelta y lo pegas con media vuelta, ahí se forma la cinta de Moebius. Entonces, cuando nosotros la cortamos la primera vez, Queda más grande. quedó más grande y por lo tanto esta media vuelta queda en un lado y esta otra media vuelta queda en el otro. Al duplicarse, ¿viste? Una media vuelta queda en una parte y la otra media vuelta queda en la otra. Entonces se suma una media vuelta a la otra y es como que si lo hubiéramos pegado con una vuelta entera. Por eso en el segundo corte sucede eso. Si tú la pegas con una vuelta entera, se cortan dos cintas pero quedan entrelazadas. Y si a esto agarras otra tira, tú agarras una tira y la pegas a media vuelta, tenés la cinta de Moebius. La pegas una vuelta y media, tenés la cinta, una vuelta entera, perdón, tenés la cinta de Moebius, pero ahí cuando la cortas salen dos cintas y quedan entrelazadas. Ah, mirá. Y si la pegás una vuelta y media, cuando la cortas se duplica el tamaño, pero queda un nudo formado como que si lo hubieras hecho de antemano, ¿viste? Ah, mirá. Así que
Esas son las 3 opciones que tiene, ¿viste? Está bueno. Por si lo querés hacer. Bueno, acá tenemos otra curiosidad que sería esto. ¿En qué año se fundó Minas, perdón? ¿Eh? ¿En qué año se fundó Minas? Minas se funda en 1784. Ah, mirá. Me había quedado. Bueno, acá tenemos esto, que es otra curiosidad. Estos son 2 planchuelas, yo le llamo rieles a esto, pero son 2 planchuelas de hierro nada más, que son paralelas, ¿vieron? En su largo mide la misma medida en todo su largo, cualquiera de las 2. Pero yo acá le soldé la cabecera esta a nivel del piso, en el mismo plano, está soldada esta, y esta otra cabecera, que es un poquito más ancha, acá levanté el riel un poquito y lo soldé un poquito levantado, no sé si lo aprecian ahí. Sí. Y acá también, acá lo levanté, este está soldado en el mismo plano, Ah, pero claro. acá está levantado. Sí, ¿viste? ahí va. Y acá también lo levanté el riel. Ajá. Entonces yo lo pongo acá y acá va a entrar la tijera, ¿viste? Por debajo, porque acá está soldado más arriba. Y acá también va a entrar la tijera. Sin embargo acá no, porque está en el mismo plano, ¿no? Por lo tanto, esta parte está más alta que esta, ¿verdad? Si nosotros ponemos un rodillo acá, ¿qué va a pasar? Va a rodar para abajo. Se va a ir para allá, para la bajada, claro. Acá el punto más bajo, ahí lo empujamos repecho arriba y él va a volver al punto más bajo. Ahora yo voy a poner este otro y ese otro no baja. Sin embargo, yo lo voy a sacar de ahí, lo voy a poner acá y ahí él se va en el otro sentido. Y aquí no ha cambiado nada, la bajada sigue estando para ahí. Ah, mirá. Pero este como medio porfiado, él no baja y sin embargo ahí se va repecho arriba. Está bueno. Ahora, no sé, ¿alguno sabe lo de por qué? No, la verdad que no. Bueno, mira, acá yo le voy a poner esto que es una maderita, cualquiera, y la voy a poner acá en el punto más bajo. Esto es lo más bajo, ¿verdad? Y a esto le vamos a llamar la panza, como que si fuera la panza mía. Ahí lo vamos a poner y él pasa por arriba de la panza pasa por arriba de la madera y no la toca. Ahora yo voy a poner la misma maderita allí, que es la parte más alta, y vas a ver lo que sucede ahí. Ahí choca con la madera. Claro. Entonces, ahí te está diciendo que la panza está más cerca del piso que lo que salió de acá. Porque acá salió de arriba de la madera y no la toca, ¿viste? Y allí, cuando llega ahí, choca con la madera. Queda más bajo. Entonces ahí la panza está más baja. Y eso, no sé si se dieron cuenta o no, pero eso yo lo voy a poner así para que lo vean mejor. Cuando yo pongo esto acá, este es el punto más bajo del riel y allá es el punto más alto. Pero acá tiene un ancho y acá tiene un ancho mayor. Claro. Y como esto es cónico, Claro, ahí. yo lo pongo acá y él sale en un diámetro grande acá, pero como el riel es divergente, se va abriendo y cada vez va tomando un diámetro menor, entonces Claro. ahí llega en un diámetro mucho más chico. Ahí va, claro. Y él no está subiendo, sino que está bajando. Por Claro. eso yo le puse la maderita para que vieran que chocaba en la madera porque la panza estaba más cerca del piso ahí que acá. Claro, ¿sabes? claro, claro. No sé si quedó claro. la Sí, explicación, ¿eh? perfecto. ¿Tiene nombre esto? Hay que estudiar física. Tiene un nombre. Ahora Sí, no me acuerdo. pensé que nunca te miraba como si te no te acordabas. Yo creo que algún profesor de física se debe hacer un buen show con eso. Pero los 83 de más los 79 de mío. No me acuerdo ahora en el momento. 79 mío. Tranquilo, tranquilo. Paradoja del plano inclinado. Ah. Así es lo que. Ah, por eso es un bull y ya salta todo. ¿no? Ahora sí. Bueno, sí, lo dice. Sí. Creo que es paradoja del plano inclinado. Le dicen, pero no sé. Yo eso lo saqué, no me acuerdo de dónde. Y digo, yo voy a probar a hacerlo. Habían- no sé. No, pero el coso de física lo digo en serio porque
yo me acuerdo del liceo, ¿por qué un cuerpo cae a tierra? Y bueno, esto debe ser más o menos ahí, por ahí. No, pero en el Tesoro de la Juventud habían algunas cosas de... Ah, Sí, puede ser, sí. Sí, Había- el tesoro de la juventud era fabuloso. Sí, Era el Google de hoy. sí, claro. Pero no sé si todavía lo tengo, pero bueno. Bueno, acá tenemos los juguetes que habían antes, que yo los hice en miniatura también. Acá el monopatín Tachi, el original. Ah, claro. En Montevideo de estos eléctricos hay pilas. Un montón de que van a trabajar en esto. Claro. La tabla con rulemanes, esa sí la que hacía. Sí, la tabla con rulemanes, sí. Era la chata, sí. La chata. Y acá en Mina, por las bajadas se usa... Oh, acá Sí, sí, era lindo. acá tenés bajada por todos lados. Claro. Ahora yo les voy a mostrar a los pequeños más que nada los juegos. Nosotros tenemos una nieta que ahora tiene 19 años. Oh, Pero yo estos juguetes se los hacía a mi nieta. El payaso. Ah, no. Y esto sí, esto es un enano que baja la escalera. Vení, vení arriba. Ah, tengo una idea, creo. Y poné el enano, ponelo acá arriba y lo largás. Yo tenía llegué a tener uno parecido. Yo llegué a tener uno, sí. Ponelo vos, a ver. Esos son juguetes que yo le hacía a la nieta, que yo lo saqué de la revista Hobby también eso, ¿no? sí, sí. Yo llegué a tener uno que era como una cinta y también pasaba el no sé cómo era el coso. Era una cinta, no me acuerdo, pero llegué a tener uno. Acá Sí. tenemos este otro, que este es un pájaro carpintero, tocando la colita. Eso es fantástico. No, y apretala Para adentro, para adentro. para adentro. Así con- No, ahí. Ahí está, largalo ahora. Ah. Ahí, hacelo ahí de ese lado, a ver. Pero no quiero bajar. Ah, mirá. Era mimoso hablar contigo, ¿no? Qué buena. ¿Viste? Subilo ahí de vuelta y probalo otra Ahí vez. se afilaba el pito. Subilo, subilo así abajo. ahí está. ¡Opa! Se voló el pájaro. Ahí está, tocalo ahí. Acá no aprecia muy fuerte. Tocalo otro poquito. Ahí va. Qué buena. A ver, el hermano ahora. Subilo ahí y lo tocas en la colita y lo largas. Vamos a voltear hasta el árbol. Aquí queremos el pájaro carpintero. Muy bueno, la verdad, muy Ya bueno. le faltan otros juguetes, a ver. Excelente. Vamos a mostrar otro a los pequeños acá. Mira, acá tenés esto. Ah, eso también llegué a tener. No sé, Los zapitos. Sí. Apretala fuerte ahí. Fuerte, Creo- fuerte. Fuerte, fuerte. Ahí está, largalo ahora. Hace muchos años en alguna feria de artesanía llegué a comprar un mosquito de esos, sí. Seguro. A ver. Sí, eso, yo tuve que comprar un revólver de esos Hermano, a ver. Vale. Tuve que comprar un revólver de esos que tiene una flechita para sacar la ventosa. Ah, claro. Y después las patitas, sí, es un alambre de acero nada más. ¿entiendes? Opa. Ah, está bueno, muy bueno. Muy bueno. El mosquito. Ay, aquel que se quiere, es muy famoso. Bueno. Está todo buenísimo. Sí, acá Estamos uno para después, tenemos este otro. otro juguete para más Que es un tarde. equilibrista. Ah, mira. Ay, sacó. ¿Qué la tiró? Está buenísimo. Sí, sí. Sin red, sin red. Eso lo hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, que íbamos a una parrilla, ¿viste? Y en los tiempos que venía la botella de vino con el tapón de corcho. Entonces, con el tapón de la botella, ¿viste? Íbamos a una parrillada a comer unos choricitos. Con el tapón de la botella hacíamos el muñeco, le poníamos dos escarbadientes de patitas abajo, un escarbadiente arriba y una amiguita acá, le hacíamos la cabecita al muñeco. Y después le clavábamos dos tenedores a los costados de corcho. Ah, Y el claro. equilibrio. Y teníamos esto mismo, ¿viste? Y acá yo lo tengo hecho, ¿viste? Con un corcho. Ah, mirá, a ver. Lo podés hacer también. Acá yo le puse unos clavitos, pero esto lo podés hacer. Nosotros le poníamos Un escarbadiente, claro, escarbadiente. Nos A ver. tomábamos el vino, dábamos vuelta al vaso y después quedábamos así nosotros. Qué fabuloso.
Yo trabajo en un restaurante, justo así, los mozos. El ingenio popular. Se llama. ¿Viste ahí? Pero eso mirá cuando yo era joven, hace. Sí. Ajá, mirá qué bueno. Está bueno. Pero le poníamos 2 escarbadientes y otro en la cabeza para una amiguita de pan, le hacíamos la cabeza y pronto, ¿no? Sí. Muy bueno. Usted no sé, capaz que no, pero en la Feria Tristán Narvaja, una comparación de ingenio, que hacían una orquesta 3 tipos uno con un serrucho. Ah, sí. Ah, claro. Sí. Y tocaban precioso, ¿eh? El serrucho fabuloso. Sí. Lo golpean y lo arquean. Era una sacan cosa. un sonido. La verdad que era precioso. Después vinieron los argentinos estos que hicieron cualquier. Ah, sí, Yo no tiene, pero eso ya se había hecho. El serrucho de. Bueno, por ahí hemos llegado al. Sí. Tenemos, no, para un poquito. Sí, mientras les va a mostrar algo. Tenemos ahí. este libro. Este libro vino con usted esta señora, Cristina Lampariello, y se hizo muy amiga Me suena. nuestra. Y dice, Horacio, tú tenés que hacer un libro en el que quede todas las réplicas. Y ella se encargó de hacerlo. Mirá. Y ella lo hizo. Lo vamos a hacer. Buenísimo. Acá cuando nos casamos en el año 68, el 20 de julio del año 68, Horacio hacía estos cuadritos que eran de pana y solo con piecitas de reloj hacía cachila y tractores. Ajá. Y el hijo nuestro hizo una máquina de trenes. Ah, mirá. Solo Muy bueno. con piecitas de reloj. Muy bueno. Ahí Sí. lo hizo. Buenísimo. Y acá están todas las réplicas relacionadas con poemas. Horacio recibió un premio nacional a la excelencia ciudadana en el 2014, este cuadro que es el cuadro dorado, y la medalla Ah, mirá qué a la bueno. excelencia ciudadana. También recibió un Morosoli de plata a nivel nacional en el 2012. Acá está. Sí. Ajá. En el 2012, que se entrega en el Teatro La Valleja, la Fundación Lolita Rubial, entrega a gente que se ha destacado en el país de distintas asignaturas. Ujú. Y un reconocimiento de la Intendencia, porque hizo la fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Concepción de las Minas, una más grande que está en la Casa de la Cultura, en la sala de Juan Antonio La Valleja. Ahí se encuentra esa maqueta más grande, e hizo como eran las casitas en ese entonces. Ajá. Que era la cocina y un dormitorio, la Ahí va. sala y el dormitorio. Cocina, sala y dormitorio. Mirá qué Baño bueno. no. A lo suyo. Bueno, y acá están todas las réplicas relacionadas con poemas, los juegos, Mirá con qué bueno. canciones, con anécdotas. Mira acá cuando Horacio era niño. Ah, mirá. ¿Viste? Acá era niño Horacio. Precioso. Y acá están todas las réplicas. Y ha tenido mucha aceptación porque lo ha llevado para ofrecerle a personas mayores que de Ajá. pronto han trabajado con alguna de estas herramientas Claro. y los retrotrae a sus épocas pasadas. Está bueno. Y después nos ha llamado que sí, que realmente les gustó el regalo que llevaron. Así que esto es lo que tenemos para ofrecer. ¿A cuánto está? 500 pesos. Ahí sí, va. se han llevado. Es un buen papel, a 4 Sí, sí. tintas. Sí, está muy bueno. Está económico también. Bárbaro. Sí. Bueno, así que esto es lo que tenemos. Nosotros continuamos. Bárbaro. Esta es la primera parte. Muchas gracias.